¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento. Estamos iniciando semana y lo hacemos desayunando la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu. Yo creo que todos nos hemos sentido en más de alguna ocasión presos de algo que no nos deja ser felices. A veces hemos experimentado algún tipo de esclavitud por nuestros pecados, por nuestro pasado. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la curación del endemoniado de Gerasa, en donde se nos deja muy claro que el reino de Dios en nuestra vida nos trae la liberación de todo mal, de toda esclavitud, de toda atadura al pecado o al pasado. Vamos a escuchar Marcos 5 del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y los de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Palabra del Señor. Hermanos, es un evangelio un poquito extenso, pero convenía que lo leyéramos completo por todo el mensaje que trae. Este milagro es una manifestación clara de la liberación que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Debemos entender que el poder del el poder del mal es real. Y es muy grande, pero este siempre retrocede ante el poder salvador de Jesús. A mí me llama mucho la atención que cuando Jesús llegó a aquel lugar se encontró con un hombre poseído por un espíritu, y no era cualquier espíritu, sino era uno muy violento. Todos le tenían miedo y ni siquiera con cadenas podían dominarlo. Esto nos deja claro que a veces el espíritu de nuestros pecados, el espíritu del rencor, el espíritu del resentimiento, a veces nos mantiene atados, encadenados, y es muy violento. El texto dice que este hombre, por su situación, vivía en los sepulcros. Otros dicen que vivía afuera. Lo que sí podemos afirmar es que este hombre se encontraba excluido de la vida social y comunitaria. Como tantos hermanos nuestros que por alguna situación particular quedan relegados y los apartamos. No sé, pensemos por ejemplo en las personas con ciertas enfermedades, pobreza extrema, ignorancia, miseria, por ser de otra raza, por ser de otra condición social o moral, por ejercer una situación humilde, por a lo mejor ganarse la vida de algo que no es tan bien visto como la prostitución, etc. Y así como el endemoniado de hoy en este evangelio, que se encontraba encadenado, apartado, aislado, así también los tenemos nosotros apartados, estas personas que te he mencionado, lejos de nuestra vida. No vaya a ser que nos vayan a robar, nos vayan a ensuciar, nos vayan a contaminar o hasta vayan a manchar nuestra imagen. Y a veces nos apartamos y somos muy elitistas y demás. Ese hombre poseído corre hasta donde estaba Jesús para no ser liberado de su mal. Me llama mucho la atención cómo el mismo demonio sabe y reconoce el poder que Jesús tiene para expulsarlo. Él sabe, lo expresa, le pide que no lo expulse. Pero aquí el problema yo creo que sería que muchas veces nosotros o no reconocemos al Dios que tiene poder sobre el mal, o de plano no queremos ser liberados. Cuando Jesús le pregunta al espíritu su nombre, le responde que es Legión, porque son muchos. Y ciertamente, cuanto más lejos estamos o nos encontramos de Dios, son más los males que nos aquejan, son más los demonios que nos estarán atormentando y tentando para no acercarnos a Dios. Muchas veces padecemos no de un solo pecado, sino de muchos: orgullo, envidia, sensualidad desmedida, avaricia, ambición, intolerancia, impaciencia, desprecio, violencia,
hacia mediocridad, consumismo, etc. Y a veces nosotros somos los primeros que con nuestras actitudes vamos y le gritamos al Señor que no nos libere, que no nos quite aquello que estamos padeciendo, que si bien no nos da la felicidad, pero pues ahí estamos, ¿no? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón dispuesto para que se lo abramos y Él pueda sanar y liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Que tengas un excelente inicio de semana.